Bueno, los principales riesgos de mercado tienen que ver con la variación de los precios de los activos, principalmente los instrumentos de capital y los instrumentos de deuda. En los instrumentos de deuda surgen riesgos adicionales que tienen que ver con el tipo de interés. También es un común como riesgo de mercado analizar cómo afecta los movimientos del tipo de cambio a las posiciones de los agentes, las posiciones largas de los agentes, lo que se llama riesgo de divisa. Pero hay otros riesgos de mercado que están vinculados a todos los activos que se deducen de estos otros activos que he comentado, de capital o de deuda. Por ejemplo, fondos de inversión pues, están participados y cotizados y por tanto tienen una variabilidad y también generan para los inversores que toman posiciones en esos fondos un riesgo de mercado. Hay que entender el riesgo de mercado como la posibilidad de que ocurra el evento adverso para el inversor, que el evento positivo es la rentabilidad y lo que no espera nunca es obtener una rentabilidad negativa. Así ciframos el riesgo de mercado. Un riesgo financiero se puede gestionar y al gestionarlo se puede minimizar. Es una cuestión de implementar modelos de gestión del riesgo que están desarrollados en la literatura financiera, pero también de tomar decisiones de gestión muy importantes, como son las coberturas financieras. Los derivados surgieron con este objetivo, de minimizar los riesgos, y gran parte de los derivados surgieron con el objetivo de minimizar los riesgos de mercado. Por ejemplo, los forward sobre acciones, forward y futuros sobre acciones, tienen por objeto, por ejemplo, que si nosotros tenemos una posición larga en acciones, y esperamos que nuestro proyecto de inversión tenga un efecto positivo, es decir, se revalorice, pues lo no pensado o el proyecto adverso sería que tuviésemos una pérdida en ese fondo. Y podemos contratar futuros sobre esas mismas acciones, sobre esas mismas referencias para cubrir esa posición. Los requerimientos de capital son una vía para intentar poner control al sector financiero. Sin embargo, el problema de la estabilidad financiera es un problema complejo, no es un problema sencillo. No se puede reducir a una mera modelización matemática que es necesaria y que se ha trabajado mucho en ella, tanto en el ámbito del riesgo de crédito como en el ámbito del riesgo de mercado. Pero finalmente hay gran parte de los comportamientos de las instituciones financieras necesitan de una supervisión financiera en base a esa regulación que tiene que ser bastante ordenada y tiene que ser férrea. Es decir, que los técnicos y los desarrollos matemáticos y la formación necesaria estaba en las entidades que se dedicaban a operar con instrumentos financieros, en los grandes bancos de inversión, están actualmente en las sociedades de valores, están por supuesto en los hedge funds, y sin embargo se ha demostrado su ineficacia en determinados tiempos de crisis. Es decir, que siempre hay agentes que toman posiciones excesivas de riesgo y ningún modelo puede controlar a los agentes. Es decir, los requerimientos de capital son una vía para hacer que las crisis tengan menos profundidad, pero no son la única vía de controlar al sistema financiero. Este es un concepto aún si cabe más complejo, porque cuando se detona una crisis, como ha ocurrido en el año 2008 y se hizo extensible el conjunto de los países occidentales y afectó especialmente a Europa, aparece el fenómeno de lo sistémico. Lo sistémico está relacionado con la posibilidad de que unos bancos que están en el sistema se vean afectados por las conductas de otros bancos, incluso en el caso de que estas instituciones financieras estén actuando correctamente desde el punto de vista de las buenas prácticas bancarias. Sistémico tiene mucho que ver con el tamaño de las entidades financieras. De hecho, la Unión Europea tiene calificadas un conjunto de entidades consideradas sistémicas. Mi opinión es que la crisis no ha acabado con el problema de estas macroestructuras, e incluso ha favorecido que, como consecuencia de los rescates financieros, las entidades financieras se oligopolicen aún más y entonces es más complicado el control. De hecho, se ha visto que ha sido necesaria en el caso europeo
la unión bancaria, la centralización de las actividades de supervisión en un regulador único. ¿Por qué? Porque crece el tamaño de las entidades y también necesita un crecimiento el tamaño de la entidad que controla esas entidades financieras.